Muy buenas noches. Entonces vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Como ya saben, los viernes tenemos clases de Clínica Médica 3, ¿no? Medicina interna. En esta ocasión nos toca el tema de endocrino y específicamente el subtema de diabetes mellitus. Entonces, siempre que abordemos una enfermedad y más que nada en el tema de medicina interna, va a ser diferente al tema de infectología, va a ser diferente al tema de quirúrgica, ¿no? Pero esencialmente tenemos que saber estas cosas fundamentales. ¿Como cuáles? La definición, etiología, fisipato, clasificación, diagnóstico y un tratamiento y algunos casitos tipos ENAM, ¿no? Para saber toda la visión general, el panorama general, el panorama integral de una enfermedad, como es en este caso diabetes mellitus. Entonces, antes de iniciar, queremos recordar un poquito de lo que es diabetes mellitus, ¿no? Que está relacionada a la obesidad, que hay un tipo 1, tipo 2, que va a ser diferente de diabetes insípida, hay alguna diabetes gestacional. Entonces, ya vamos calentando nuestro cerebro en un buen término para poder recordar y hacer feedback de todo lo que sabemos de diabetes. Porque diabetes es un tema conocido, es cuanto menos conocido. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es, nuestra chamba va a ser saber estas cosas básicas y actualizarnos cada día. Ya hay un ADA 2024, como también el día de ayer me olvidé comentar, ya hay una guía MINSA del 2023, que también vamos a estar subiéndolo en el archivo Drive, ¿ya? Donde hacen énfasis en algunos puntos claves. Entonces, iniciamos de esta manera. Siempre que abordemos una enfermedad, tenemos que saber definirla. Entonces, en diabetes mellitus, recordemos que tenemos dos, una tipo 1 y una tipo 2. La tipo 1 va a ser una enfermedad autoinmune donde el cuerpo no produce insulina. Entonces aquí, si el cuerpo no produce insulina, va a ser insulino dependiente. Mientras, por otro lado, si tenemos el diabetes tipo 2 mellitus, que es la más común, el 80% de diabetes mellitus va a ser en este lado de tipo 2, que va a estar relacionado a la obesidad, va a ser resistencia a la insulina o falta del uso eficiente. Es cuando nosotros tenemos nuestro páncreas, tenemos nuestras células, islotes de Langerhans, células alfa, glucagón, células beta insulina, pero cuando nosotros damos demasiada glucosa, hacemos un grado de resistencia, ¿no? Y este grado de resistencia va a ser una diabetes mellitus tipo 2. Entonces esto ya conocemos. ¿Cuál es la etiología? De la diabetes tipo 1 va a ser factores genéticos y ambientales. También algunas infecciones virales, ¿no? Que ahora está en estudio, ¿no? Y el tipo 2 factores genéticos también, pero más que nada, un gran porcentaje de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 es obesidad y falta de actividad física, ¿no? Entonces, hablando un poquito de fisiopatología, tipo 1 va a ser la destrucción de las células betas que producen los islotes de Langerhans pancreáticos, el tema de la insulina, ¿no? Por el sistema inmunológico. Entonces, cuando hay una destrucción, no hay insulina, entonces tenemos que darle insulina, insulino dependiente. Y en la tipo 2 va a ser esta resistencia per se, por sí misma, a la insulina y disfunción de las células beta. ¿Cómo clasificamos? Ya estábamos viendo tipo 1 y tipo 2. Insulino dependiente, tipo 1, diabetes mellitus tipo 1, generalmente va a comenzar en la infancia. El paciente, el fenotipo del paciente va a ser un paciente flaquito, ¿no? A comparación de un tipo 2, diabetes tipo 2, no insulino dependiente o también llamado insulino resistente, se desarrolla principalmente en los adultos en la tercera, cuarta década de la vida, dependiendo de su actividad física, ¿no? Y esto va a estar muy asociado a los países desarrollados, no en vía de desarrollo, ¿no? Como ya estábamos comentando el día de ayer con el tema de la TV, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, antes de ir, vamos a hacer otra vez la recopilación. Hablando de diabetes mellitus. Es una enfermedad autoinmune, la tipo 1, y resistencia a la insulina, la tipo 2. Etiología, factores genéticos pueden ser, y propiamente dicho la obesidad en el tipo 2. Fisiopatológicamente hay una destrucción de las células beta y resistencia a la insulina. Clasificamos en 1 y 2, insulino dependiente e insulino resistente. Ahora, el tema del diagnóstico es muy importante. Vamos a hacerlo. ¿Cuál es el método más fácil para hacer un diagnóstico de la diabetes mellitus? Naturalmente con nuestro glucómetro.
va a haber tres consideraciones, un poquito más, hay más consideraciones, pero tres fundamentales. Podemos hacerle por la prueba de tolerancia oral de la glucosa, el glucómetro y la hemoglobina glicosilada, ¿no? Y también tenemos que recordarnos que hay una clasificación para prediabetes, que vamos a verlo a continuación. Entonces, el diagnóstico. Habíamos visto que podemos hacer la prueba de glucosa en sangre, ¿no? Como una medición de glucosa en ayunas y la prueba de hemoglobina glicosilada, ¿no? Esto proporciona un promedio de los niveles de glucosa en los últimos 2 a 3 meses. ¿Cuáles son los valores específicos? Vamos a verlo en un flashcard con la actualización de ADA 2024. Ahora, cuando hablamos del tratamiento, en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, como estos pacientitos, por este problema autoinmune de destrucción de células A, beta, que no tienen insulina, si yo no tengo insulina, ¿qué es lo que me van a dar de tratamiento? Si me falta vitamina, ¿qué es lo que? Si me falta hierro en anemia ferropénica, ¿qué es lo que me van a dar? Hierro, ¿verdad? Y entonces, si en tratamiento farmacológico, si no tengo insulina, lo que me van a dar en el tipo 1 es insulina subcutánea, que va a ser muy diferente en el tipo 2. El tipo 2 va a estar relacionado con enfermedades como obesidad, por ejemplo, ¿no? Y aquí sí vamos a darle no insulina, sino otros medicamentos que van a estimular a la insulina para que actúe de mayor forma. ¿Y cuáles son? Como por ejemplo la metformina, la clásica, ¿no? La metformina, que está en el tratamiento de primera línea para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2. Medicamentos orales e insulina si es necesario. ¿Cuándo se utiliza la insulina? Vamos a recordar que el uso de metformina van a ser durante los 3 primeros meses. Si están con una dosis adecuada, una dosis inicial de metformina durante 3 meses y no le logra bajar los niveles de glicemia, siguen elevados, está descontrolada esa diabetes, recién se puede tratar a los 3 meses el uso de insulina. Entonces vamos a darle metformina e insulina. Ahora, vamos a nuestras preguntas tipo. Eso es lo que tenemos que recordar de forma básica del tema de diabetes mellitus, que va a ser diferente a la diabetes insípida. Diabetes insípida ya tiene que ver hormonas adrenales y otro mecanismo fisiopatológico. Ahora, veamos las preguntas básicas. Antes de eso, tipo 2, acá hay un puntito más. ¿Qué es lo que utilizamos? Como ya les comentaba, la metformina. ¿Cuál es la dosis inicial? De 500 a 850 miligramos 2 veces al día con alimentos, o sea, mañana y noche, ¿no? Y dosis de mantenimiento hasta 2000 miligramos o 2 gramitos al día en dosis divididas de 1 a 1. Insulina hacemos cuando este tratamiento de solo metformina no ha sido prolijo, no ha dado resultados. Sigue el paciente hiperglicémico, ¿no? ¿Y cuál es el problema si sigue hiperglicémico? Puede ser complicado, se puede complicar con un CAT, ¿no? Que la siguiente semana vamos a tratar, ¿no? Que es la cetoacidosis diabética. Insulina si es necesario, ya habíamos visto 3 meses de tratamiento con metformina, vemos sus controles, no controla bien, le podemos iniciar la insulina junto con la metformina, no independiente, sino junto. ¿Ya? ¿Y cuál es la dosis inicial? Varía según cada situación y dosis de mantenimiento es ajustada según la respuesta al tratamiento. Ahora, veamos las preguntas. Estas son preguntas tipo ENA, vamos a resolverlas. Primero, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuál es la principal diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2? Recordemos de nuevo, diabetes tipo 1 es autoinmune y requiere insulina, o sea, es insulino dependiente. Y la tipo 2 va a generar, implícitamente, va a implicar lo que es, valga la redundancia, va a implicar el tema de la resistencia a la insulina, o sea, va a ser insulino resistente y puede manejarse con medicamentos orales. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Mediante la prueba de glucosa en sangre. Tenemos la diabetes, se diagnostica cuando la glucosa en ayuna es mayor de 126 miligramos por decilitro. Glucosa en ayuna. Ojo, glucosa en ayuna. También vamos a ver en un flashcard que el tema de, por ejemplo, si hacemos en su glucómetro y tiene más de 200 en cualquier hora del día después de comer, todo eso, ya es el tema de una diabetes diagnosticada, ¿no? Entonces, aquí nos menciona que diabetes se diagnostica glucosa en ayunas
mayor a 126. Y si es de 100 a 125, hablamos de prediabetes. Y si es menos de 100, de 70 a 100, es normal, ¿no? La glucosa a 2 horas después de una carga de glucosa mayor a 200 miligramos por decilitro. Eso es prueba de tolerancia oral de glucosa, no 2 horas, que vamos a explicar más adelante. Preguntitas intermedias. ¿Cuáles son los factores de riesgo principales para diabetes tipo 2? Para diabetes tipo 2 ya habíamos relacionado el tema con la obesidad, ¿no? Factores como la obesidad, falta de actividad física, la genética también, ¿no? Y el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 es más frecuente en estos pacientitos. Otra preguntita intermedia. Explique la relación entre la obesidad y la diabetes. Pues la obesidad contribuye a la resistencia a la insulina. Es un factor clave para la diabetes tipo 2. Hablamos de un 80, un 90% de los pacientes con diabetes tipo 2 van a tener el tema de la obesidad. Ahora, vamos con las preguntas un poco más centradas. Fisiopatología. ¿Cuál es la fisiopatología de la diabetes tipo 1? Va a implicar lo que es la destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas. Las células beta pancreáticas en el lote de Langerhans que producían insulina, ¿verdad? Entonces, si esto se destruye de manera autoinmune, va a llevar a una carencia, a una falta de producción de insulina. Va a ser el problema en la producción de insulina. Entonces va a ser insulino dependiente y le vamos a dar insulina. ¿Cuál es el desafío asociado al tratamiento con insulina en la diabetes tipo 2? Aquí es una pregunta interesante, ¿no? Te menciona, ¿cuáles son los desafíos asociados al tratamiento con insulina en la diabetes tipo 2? Pierre, tú me dijiste en la diabetes tipo 2 utilizamos algunas biguadinas, entre otras, ¿no? Como por ejemplo la metformina. La metformina, pero también cuando esto no funciona a los 3 meses, por ejemplo, sigue con hiperglicemias, podemos utilizar la insulina, ¿no? Entonces, en esta pregunta nos menciona cuáles son los desafíos asociados para el tratamiento de insulina en el tipo 2. Pues sí vamos a utilizar, pero a dosis específicas para cada paciente. Como menciona aquí, los desafíos incluyen ajustar la dosis para mantener un control glicémico adecuado y prevenir el uso de hipoglicemia. En los pacientes diabéticos, chicos, va a ser un problema muy común el tema de la hipoglicemia. Igual en la diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque los pacientes consumen estos fármacos antidiabéticos y lo que puede llevarles a una hipoglicemia, ¿ya? Una hipoglicemia menos de 40, menos de 60 y se pueden morir incluso, ¿no? Hipoglicémicos. Hay un caso clínico tipo, hablando de Villamedi, ¿no? Las preguntas tipo robot, ¿no? Los pacientitos que se pueden llegar a morir, ¿no? Los pacientes que cambian estos antidiabéticos, estos fármacos para la diabetes, cambian y entonces hacen un cuadro de hipoglicemia, ¿no? Entonces sí es muy frecuente. Entonces eso tenemos que recordar. Entonces los desafíos ya. Entonces, Pierre, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hay en diabetes mellitus, hay una tipo 1 y tipo 2, insulino dependiente e insulino resistente. Ahora veamos lo que es el ADA para el diagnóstico de diabetes. Vamos a dejar de compartir aquí, dejar de presentar. Y ahora vamos a presentar el ADA. Aquí está. Vamos a nuestra semana 5. Aquí está fármacos antidiabéticos. Primero vamos a ver lo que es el diagnóstico. Antes del diagnóstico, vamos a ver un flashcards, un resumen de lo que son los dos. Esto es un flashcard del año 2018. ¿Por qué hago hincapié que es del año 2018? Porque vamos a ver la variación que hay con una revisión más actualizada, que es el ADA del 2024. Diabetes mellitus. La diabetes es la principal causa de nefropatía, ceguera y amputaciones no traumáticas a nivel mundial. Edad. Como les mencionaba, ¿no? Diabetes tipo 1 es más típico en niños y adolescentes, menos de 40, y la diabetes mellitus tipo 2 que va a estar altamente relacionada con el tema de la obesidad, sobrepeso y todas estas enfermedades que es propiamente dicho de la diabetes tipo 2 y van a dar inicio en la cuarta década de la vida, más de 40 años. ¿Cuál es el genotipo? Perdón, el fenotipo del paciente? Fenotipo es las características, ¿no? O morfotipo también se menciona, ¿no? ¿Cuál es el fenotipo? El paciente de diabetes mellitus tipo 1, como ustedes ya habrán conocido a algún amigo, algún familiar que tiene diabetes tipo 1, ¿no? Son pacientes delgados, normopeso o bajo peso algunos, ¿no?
a diferencia de la diabetes mellitus tipo 2, que son los pacientes gorditos, ¿no? Sobrepeso u obesidad. El inicio de diabetes tipo 1, hablamos de un inicio brusco, incluso con cetoacidosis, llegan a hacer un CAT, y cuando hacen CAT, ya es de esa forma debutan los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Pero también es diabetes mellitus tipo 2 más que nada por sus complicaciones, ¿no? En cambio, en la diabetes mellitus tipo 2, el inicio es insidioso, recién todavía es insidioso, ¿no? E incluso hallazgos sintomáticos. El tratamiento, diabetes mellitus tipo 1, ya habíamos visto, el tipo 1 es insulino dependiente, entonces le vamos a dar siempre insulina. En diabetes mellitus tipo 2 hablamos de dieta, antidiabéticos orales o insulina en caso de que no falle su tratamiento. Tendencias a la acidosis, sí, en ambos es sí. Predisposición genética, sí, predisposición del HLA con herencia y concordancia más del 90% de gemelos idénticos. Autoinmunidad, sí, el problema de autoinmunidad viene más que nada en el diabetes tipo 1. Insulino resistencia en la diabetes tipo 2. Aquí está lo que sucede, aquí en el páncreas sano. El páncreas libera insulina cuando hay glucosa en la sangre, ¿no? Entonces aquí actúan los receptores de insulina con el GLUT4 y todo se produce de forma normal, no hay una homeostasis. Entonces, en cambio, en la diabetes mellitus tipo 2 no se produce insulina, las células del cuerpo reconocen como impropias, nuestra inmunidad reconocen como impropias las células beta del páncreas en el islote Langerhans, entonces no hay insulina. Entonces, ¿quién va a recibir la insulina? La glucosa, ¿no? La glucosa va a estar liberada nomás. Y aquí no va a haber ningún mecanismo de acción, y entonces esto es lo que hace cuadros de hiperglicemia, e incluso en los pacientes con CAD, ¿no? Cetoacidosis diabética llegan a ser. En cambio, en la diabetes mellitus tipo 2 sí hay insulina. ¿Cuál es el problema? Es que hay demasiada glucosa. Hay demasiada glucosa, tanta glucosa que generan resistencia ya. Hay un receptor de insulina que no hay comunicación, literalmente, ¿no? Con la insulina que hay. Entonces estos fármacos como la metformina ayudan a sensibilizar los receptores de insulina en la diabetes mellitus tipo 2. Esto es fundamental que recordemos siempre, las 4 P's de la diabetes. Diabetes, ¿cómo vemos de forma clínica? Pues poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Poliuria, mucha orina el pacientito, ¿no? Polidipsia, tiene demasiada sed, polifagia, quiere comer todo el día, y pérdida de peso también. Pierre, me dijiste que era los pacientes gorditos, ¿no? Sí, pero cuando ya llegan a hacer el cuadro diagnóstico, el cuadro clínico de todo, de lo que es la diabetes, hacen estas 4 PCA: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Listo, ahora quiero recordarles esto y quiero que se recuerden también esto. Prueba de tolerancia de la glucosa, prueba oral de la tolerancia de la glucosa. ¿Qué significa esto? Que nosotros les vamos a dar azuquitar, literalmente, es como darle azuquitar al paciente, vamos a esperar 2 horitas y vamos a ver el resultado. Cuando esta prueba de tolerancia PTOG, prueba de tolerancia de la glucosa, a las 2 horas es mayor a 200 miligramos por decilitro, o 75, le damos 75 de glucosa oral, ¿no? Si es más de 200 ya es un diagnóstico de diabetes. Listo, ahí no hay pierde. Glucosa plasmática casual aleatoria, con el glucómetro a cualquier hora del día. Ahorita te compras tu glucómetro o vas a la farmacia y dice glucómetro. Miras y tu mamá, tu papá o incluso tú, hoy tienes 215, high va a salir, ¿no? High, hola. Alto, ¿no? Alto en el glucómetro es que sí o sí tienes tu diabetes, más los 4 síntomas, ¿no? Interesante. Glucosa plasmática en ayunas. Ahora, siempre cuando vamos a los análisis bioquímicos te piden, ¿no? Señora, señor, joven, señorita, tiene que venir sin comer. ¿Ayuna de cuántos? ¿Ayuno de cuántos? 6 horas, 8 horas. Ni dieta líquida ni dieta sólida, ¿no? Ayuno. Vienes en ayuno. Entonces, si tú vienes en ayuno, vas a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, cuando se abre el laboratorio y te sacan tu pruebita de sangre, tu glucómetro, te sale 126 miligramos por decilitro o 130, ¿no? Ya es un tema de diabetes diagnosticada, pero si es de 100 a 125 es prediabetes. Aquí hablamos de la hemoglobina glicosilada, que es mayor a 6.5%, ¿no?
Hemoglobina glicosilada, si te sale mayor a 6.5, igual, diabetes. Listo. Estas son las consideraciones que tenemos. En la edad te habla, ¿no? Y más que nada también en los pacientes en neonatología, el tema de la hipoglicemia e hiperglicemia es un tema cuanto menos interesante. Es muy, muy interesante. Tenemos que saber cómo tomar, si tomamos por análisis de sangre o por el glucómetro, cuál es la diferencia, cuál es el tratamiento, por ejemplo, un cachito de lo que es hipoglicemia en los pacientitos. Si tiene menos de 45, menos de 40 del pacientito miligramos por decilitro en su glucómetro rápido, todo eso, le vamos a dar una terapia de rescate, ¿no? Que es un minimolo de dextrosa, ¿no? Al 10%. 2 miligramos, 2 mililitros por kilogramo de peso. Ahora, vamos a ver, eso es para ver todo lo que es diabetes. Ya estábamos viendo lo que es diabetes. 20 minutos, estamos bien. Ahora, antes de ver el ADA 2024, vamos a ver los fármacos antidiabéticos. Estábamos viendo que los fármacos antidiabéticos tenemos uno, la insulina, que la insulina vamos a utilizarla en la diabetes tipo 1, ¿no? Rápida, intermedia, prolongada, NPH, cuando se utiliza diabetes mellitus tipo 1. Listo. Sensibilizadores de los receptores de la insulina, biguanidas o biguandinas y tiazolidinedionas. Tiazolidinedionas. ¿Ya? ¿Cuáles son las más comunes? La metformina. Y siempre preguntan esto, ¿no? A mí siempre me preguntaban cuando roto en endocrino, cuando rotaba en endocrino, metformina que se utiliza en diabetes mellitus tipo 2, ¿a qué familia pertenece y cuál es su acción? Es sensibilizar a los receptores de insulina, ¿no? Que es una biguandina. Después tenemos receptores del ABS, inhibidores GLTA, las glifosinas EMPA y canaglifosina y las incretinas también. Estos son también, ¿no? Empaglifosina, dapaglifosina. Ahora, quisiera agregar también aquí el rol del semaglutide. El semaglutide son fármacos que te ayudan a bajar de peso, ¿no? Aunque ya han sido probados por la FDA. El problema es el costo, ¿no? En relación costo-beneficio no es común, ¿no? Por ejemplo, si conozco una persona que está consumiendo semaglutide para bajar de peso por este problema de la diabetes, y sí, sí le está ayudando, pero su costo es exorbitante, ¿no? Por eso es algo inconveniente en ese aspecto. Entonces, no yéndonos del tema, no saliendo del tema, tenemos que recordar. Sensibilizadores, biguandina, metformina, la principal. ¿Ya? Ah, y la otra también. Glibenclamida es sulfonilurias. Sulfonilurias, glibenclamida. Las más comunes, la que se utiliza es metformina y glibenclamida. Listo. Ahora sí, vamos de lleno a lo que es el tema del ADA Diabetes, criterios diagnósticos actualizados para el ADA 2024. Hablamos de un diagnóstico ya certero, sí o sí, de diabetes es cuando la hemoglobina glicosilada está mayor o igual a 6.5%. Y eso te dan como primera opción. Glucosa en ayunas. La glucosa en ayunas de 100 a 125 es prediabetes y más de 126 o igual a 126 con un ayuno que se define como ausencia de ingesta calórica por 8 horas es diagnóstico de diabetes mellitus. ¿Qué más? Glucosa 2 horas post, o sea postprandial o PTOG, la prueba de tolerancia oral de la glucosa. Cuando le damos una ingesta de 75 gramos de glucosa disuelta en agüita, agua con azúcar de 75 gramitos, y le ponemos el glucómetro, cuando sale más de 200 miligramos por decilitro, ya es un diagnóstico. ¿Qué más? Síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis hiperglicémica con unas pruebas aleatorias de glucosa plasmática. Lo que quiere decir aquí es los pacientitos que en cualquier momento del día tú le tomas su glucómetro y sale más de 200, es diabetes mellitus, ¿no? Ahora, vamos a hacer una comparativa. Por ejemplo, 6.5, 126, 200. ¿Ha cambiado con el año 2018? Hay algunas ligeras variaciones, ¿no? Más que nada en lo teórico. Cuando ustedes lean todo lo que es el ADA 2024, van a ver algunas pequeñas consideraciones. Por ejemplo, en qué pacientes se recomienda el uso de hemoglobina glicosilada, cuáles son las variables confusoras que hacen
que estas pruebas sean alteradas, porque no en todos es beneficioso la hemoglobina glicosilada, que es la más acertada, ¿no? Por ejemplo, en un paciente anémico, ferropénico, todo eso, hay consideraciones especiales, ¿no? Con las pacientes gestantes también, que ustedes van a verlo en sus clases de endocrinología cuando el médico, el doctor Jordán, no recuerdo, o no sé quién ahora dicte la cátedra de diabetes mellitus, pero sí van a estar viendo esas consideraciones básicas, ¿no? Entonces sí hemos visto las cosas más importantes. El ADA 2024 nos sigue diciendo que la primera opción para el diagnóstico asertivo de la diabetes mellitus es el tema de la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5%. Listo. Y así hemos terminado con el tema de diabetes. Ahora pasamos a nuestro famoso banqueo. Banqueo de clínica médica. Vamos a dejar de compartir esto y listo. Banqueo, aquí está. Ya está. Ahora sí. Listo. Estamos en la semana número 5. Está, vale. Sí. Valeria, ¿tienes acceso a tu micro? Te esperamos. 4 segunditos. Si nos puedes ayudar con la lectura. ¿Sí? No te preocupes. Ahí vamos ya. Entonces, tenemos estas 15 preguntitas básicas, intermedias y avanzadas. Aquí es diabetes mellitus. Listo. Entonces, habíamos visto cosas fundamentales. ¿Qué es la diabetes mellitus tipo 1? La tipo 1 es una enfermedad autoinmune, nunca olvidarnos, en la que el sistema inmunológico ataca y destruye las células beta del páncreas responsables de producir insulina. Como resultado queda, el cuerpo no puede producir suficiente insulina, lo que lleva a niveles elevados de glucosa, una hiperglicemia. Y esta hiperglicemia es mayor de 250 con algunas otras consideraciones, ya hablamos de o más de 400, 250, 300, ya hablamos de cetoacidosis diabética que te puede llevar a un coma hiperespulmonar, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas comunes de la diabetes tipo 1? Síntomas, es interesante esta pregunta, ¿no? Los síntomas van a incluir la sed excesiva, polidipsia, micción frecuente, poliuria, pérdida de peso inexplicable, que es esta pérdida de peso, fatiga y cambios en la visión. Esto más que nada en la diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Es común que estos síntomas aparezcan rápidamente en los niños y adolescentes. ¿Cómo se trata la diabetes tipo 1? Pues con la administración de la insulina, ya sea mediante inyecciones diarias o mediante una bomba de insulina, porque hay bombitas que se instalan aquí en el brazo y ya, literalmente, es una bomba. Es una bomba que cuando ve niveles de glucosa, ya, segrega insulina. Listo. ¿Qué es la diabetes mellitus tipo 2? A diferencia de la tipo 1, la tipo 2 es una enfermedad en la que el cuerpo no utiliza eficientemente la insulina que produce. Pierre, entonces, ¿en la tipo 2 sí se produce insulina? Sí, pero no produce suficiente insulina. Esto también lleva a niveles altos de glucosa en sangre. La diabetes tipo 2 es relacionada con factores genéticos y estilo de vida como la obesidad y la falta de actividad física. ¿Qué más? ¿Cuáles son los factores de riesgo para diabetes tipo 2? Ya habíamos visto, ¿no? La edad, la obesidad, falta de actividad física, antecedentes familiares de diabetes también, chicos. Entonces, etnia, mayor incidencia en ciertos grupos étnicos y la presencia de síndromes metabólicos. Los pacientitos que tienen, las personas igual, si tú tienes un familiar de primera línea, segunda línea, tu madre, tu papá, incluso llegan hasta tus abuelos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que cuidarnos nosotros a no hacer esta diabetes. ¿Y cómo? Con actividad física, hábitos de vida saludable, para prevenir el tema de la diabetes, ¿no? ¿Cómo se diagnostica el tema de la diabetes? El diagnóstico se realiza mediante la prueba de glucosa en ayunas, prueba de hemoglobina glicosilada y prueba de tolerancia o PTOG, ¿no? Valores elevados en estas pruebas indican resistencia o disminución de la función pancreática. Recordemos entonces, ¿cómo diagnosticamos el tema de la diabetes? Bien, hemoglobina glicosilada más de 6 mayor o igual de 6.5, PTOG a las 2 horas mayor a 200, o también un glucómetro a cualquier hora del día más de 200 y una hemoglobina, una glucosa en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. ¿Cuál es la importancia del control glicémico en la diabetes tipo 2?
Y escuchen esto, es fundamental. El control glicémico adecuado es fundamental para prevenir complicaciones a largo plazo. Se logra a través de cambios del estilo de vida, medicamentos orales y en algunos casos insulina. Mantener niveles de glucosa en sangre dentro del rango reduce el riesgo de complicaciones cardiovasculares, renales y oculares. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto en el flashcard anterior que la diabetes mellitus es la principal causa de nefropatía, ¿no? Genera nefropatías. ¿Qué más genera? Problemas de disfunción en la retina, retinopatía diabética, pueden llegar a ser amputaciones también, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, es importante el control de la glicemia. ¿Cómo afecta la diabetes tipo 2 al sistema cardiovascular? Pues al sistema debido a la acumulación de placas en las arterias. Factores como la hipertensión y los niveles elevados de colesterol son comunes en personas con diabetes tipo 2, contribuyendo a problemas cardiovasculares. ¿Qué es la resistencia a la insulina en la diabetes tipo 2? En la diabetes tipo 1 habíamos visto que es insulino dependiente y la diabetes tipo 2 se explica con la insulina resistencia, ¿no? Entonces, la resistencia a la insulina significa que las células del cuerpo no responden eficientemente a la insulina, lo que requiere una mayor producción de esta hormona. Con el tiempo, el páncreas puede no mantenerse al ritmo de la demanda, lo que resulta en niveles elevados de glucosa en sangre. ¿Cuál es el papel de la dieta en el manejo de la diabetes? Pues la dieta desempeña un papel crucial porque se recomienda un enfoque en la ingesta controlada de carbohidratos, fibras, grasas saludables y proteínas. El monitoreo de la glucosa, la distribución adecuada de comidas y la evitación de alimentos con alto índice glicémico son parte de la gestión nutricional. El paciente debe tener una vida sana. ¿Cómo la diabetes tipo 1 afecta la calidad de vida? Pues los diabéticos puede afectar significativamente la calidad de vida debido a la necesidad de monitoreo constante de su glicemia. ¿Por qué? Porque este paciente puede irse a una hiperglicemia o a una hipoglicemia si no es tratado su tema de diabetes. ¿Cuál es la relación entre la diabetes tipo 2 y la resistencia a la leptina? Aquí es un tema importante, la resistencia a la leptina. Escucha, la resistencia a la leptina, una hormona reguladora del apetito, puede estar presente en personas con diabetes tipo 2. Otra vez, la resistencia a la leptina es una hormona reguladora del apetito y esta se ha demostrado, ¿no?, que puede estar presente, hay estudios, que puede estar presentes en personas con diabetes tipo 2. Esta resistencia puede contribuir a la obesidad y al desequilibrio de la regulación del apetito, complicando la gestión y el peso de los pacientes diabéticos, ¿no? ¿Cómo la diabetes tipo 2 afecta al sistema nervioso periférico? Con la neuropatía diabética, afectando los nervios fuera del cerebro y la médula espinal. Esto puede manifestarse como entumecimiento, hormigueo y también con partes de dolor en las extremidades, ¿no? Y esto lamentablemente lleva a las amputaciones, ¿no? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento emergentes para los tipo 1? Los tipo 1, ahora se está hablando de opciones que incluyen trasplante de células beta, ¿no? ¿Qué más está en boga? Terapias de modulación inmunológica, tecnologías de páncreas artificiales, pero la investigación continúa desarrollándose, ¿no? ¿Cómo la diabetes tipo 2 impacta en la salud ósea? Ahora, veamos, esto va a ser la última pregunta que vamos a resolver para ver un poquito de lo que es el semaglutide y su mecanismo de acción y por qué se utiliza ahora en la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes tipo 2 va a afectar la salud ósea al aumentar el riesgo de osteoporosis. Entonces ya estamos viendo, el paciente diabético va a estar bien complicadito. Va a tener temas cardiovasculares, temas nefrológicos, temas del sistema nervioso central, temas oftalmológicos, pero también va a tener temas en la salud ósea. ¿Por qué? Al aumentar el riesgo de osteoporosis y fracturas. Mecanismos como la inflamación crónica y los desequilibrios hormonales pueden contribuir a la pérdida de densidad ósea, destacando la importancia de la evaluación y el manejo de la salud ósea en en pacientes diabéticos específicamente. Entonces el paciente diabético es una joyita que se puede complicar. Por eso tenemos que ver siempre su control glicémico, que esté bien controlado y también para que no llegue a complicarse. Igual, una complicación frecuente en estos pacientitos es el tema de la hipoglicemia, ¿no? Cómo podemos tratar su hipoglicemia o si no es controlada, el tema se llama el tema de la hiperglucemia, ¿no?, que puede llegar a un CAT. Listo. Ahora,
quiero presentarles para terminar con esta sesión de diabetes mellitus. Pongan sus emoticones ahí, chicos. Jeje, listo. Ya. Quiero presentarles para terminar el semaglutide. Semaglutide. Perú. Precio Perú. Listo. Aquí está. El semaglutide, precio Perú, te dice. O también aquí la droga para diabéticos. Aquí el nombre comercial es el Ozempic. Vamos a leer un poquito de esto. Porque sí, lo que... Vamos a ver también el mecanismo de acción. Pero miren, inyectable para controlar diabetes causa furor y controversia en los Estados Unidos por sus efectos de bajar de peso. Considerado muchos como la droga milagrosa para bajar de peso. ¿Qué es lo que hace esto, no? Es un novedoso producto supresor del apetito. Entonces, ¿dónde trabaja? ¿No? Estábamos hablando de la leptina, que es uno de los reguladores de esta sensación del alimento, ¿no? Del apetito. Y regulador de la insulina. Pensado inicialmente para tratar a los pacientes con tipo 2. Está causando... Ya, ¿qué dice? La semaglutide, ya, acá está. Principalmente las clases altas, sembrando semillas de complejos ya. El debate la FDA aprobó la semaglutide. Como ya les había mencionado, la semaglutide ya está aprobada. El principio activo es el Ozempic para pacientes con un índice de masa corporal mayor a 30, mayor a 27 con condiciones de normalidad. Ahora son muchos, ¿no? ¿Qué es el Ozempic? Es el nombre comercial del semaglutide que se utiliza para el tratamiento de diabetes tipo 2. El fármaco pertenece a los conocidos como agonistas de GLP-1, ¿no? Los agonistas ayudan a reducir niveles de azúcar en la sangre en varias maneras, estimulan la liberación de insulina y reducen la producción de glucosa en el hígado y ralentizan el vaciamiento en el estómago, lo que ayuda a controlar el apetito y reducir la ingesta de alimentos. Este medicamento generalmente se administra mediante inyección una vez a la semana. Y esto, chicos, miren, una vez a la semana. Y puede partir de un plan de tratamiento más amplio para la diabetes mellitus tipo 2. ¿Cómo actúa? Aquí está los estudios que hicieron, las controversias, ayuno. Y ahora veamos el precio. Dice una vez a la semana, semanalmente. Aquí está en México, cuando peso. Pero vamos a hacer la conversión si no encontramos. Salud, hormonas, insulina. Bueno, hagamos la conversión más tranqui. Aquí hay un precio aproximado de 3.932. Ponle 3.900 pesos mexicanos. Cuando hablamos de pesos mexicanos tenemos que recordarnos del factor 4. ¿Ya? Porque, miren, esto, pesos mexicanos a soles. Aquí está, ¿no? 867 soles, ¿no? Ponle 900 soles. Esto es tu inyectable por semana. O sea, por semana 900 soles. Para un promedio común, para una persona común que gana, por ejemplo, 1025 soles, 1025 es, es es imposible poder pagarlo, poder costearlo, ¿no? Entonces aquí viene el costo-beneficio. Sí es que ayuda a la pérdida de peso, el semaglutide, estas ampollas para sí ayuda, pero relación costo-precio no es algo. Sí conozco de primera mano a alguien que utiliza el semaglutide y sí le ayuda, ¿no? Pero el costo es bastante grande, ¿no? Bastante fuerte, por eso es lo que se utiliza. Ahora veamos lo que dice el mecanismo de acción. Mecanismo de acción de semaglutide. Semaglutide. Acá está el vademecum. Y con esto
terminamos el tema de la diabetes mellitus. Pero es interesante, ¿no? Lo que sería ideal es aislarlo, acá hacer nuestro semaglutide con su principio activo y quitarle la patente para que sea un mayor beneficio para todos, ¿no? Miren, la semaglutide es un análogo del GLP-1. El GLP-1, un 94%, homología de secuencia con GLP-1, semaglutida, actúa como un agonista del receptor de GLP-1 que se une a su forma selectiva, ya, y lo activa. Es una hormona fisiológica que desempeña diversas funciones en la regulación del apetito y la glucosa, así como el sistema cardiovascular. Indicaciones terapéuticas, métodos de administración, miren acá, vía subcutánea, una vez por semana, a cualquier hora, con o sin alimentos, inyectar en el abdomen, muslo, no administrar por vía intravenosa o intramuscular, sino vía subcutánea. Contraindicaciones, si hay hipersensibilidad, ¿no? Precauciones y todo eso. Entonces sí funciona, pero también relación costo-beneficio no es dable, ¿no? Pertenece a los GLP-1, semaglutide. Y con esto hemos terminado el tema de diabetes mellitus, tipo 1 y tipo 2. Cuestiones para recordar. Importante, tipo 1 va a ser insulino resistente, tipo 2, perdón, insulino dependiente. Y tipo 2, insulino resistente. ¿Por qué? Insulino tipo 1 es una enfermedad autoinmune donde se destruyen estas células, entonces va a necesitar insulina, ¿no? Entonces va a ser insulino dependiente. Y el tipo 2 va a ser insulino resistente. Para que no podamos olvidarnos esto, recordemos, primero está D, ¿no? D, 1D, dependiente, y 2, R, resistente. Listo. Y con esto hemos terminado la clase de diabetes mellitus. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, déjenme en los comentarios también. Gracias.